daremos arranque a este webinar sobre la institucionalidad en el transporte público. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este segundo foro virtual de la comunidad de práctica MAM, que se enmarca en el proyecto para el intercambio de experiencias y réplica de proyectos demostrativos, que se lleva como una colaboración entre la MAM, WRI México y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México, en el marco del proyecto Transición hacia un sistema integrado e inteligente de transporte público en México, Tránsito. El día de hoy vamos a presentar un panel de experiencias sobre distintas estructuras institucionales en México para la gestión del transporte público que cumplen con criterios mínimos de gobernanza, de capacidades técnicas y de calidad en el servicio. Y vamos a dialogar acerca de las diferentes implicaciones, ventajas, etcétera, que tienen en temas financieros, políticos, operativos, estos distintos modelos. Vamos a comenzar con una presentación introductoria a cargo de Ariel Gobea, quien es especialista legal y financiero en WRI México, sobre los elementos irreductibles de la gobernanza de la movilidad y el contexto actual en México. Y posteriormente vamos a conocer la institucionalidad de Irapuato, de Sonora, de Yucatán y Oaxaca, que son respectivamente una dirección municipal, un instituto descentralizado estatal, un organismo autónomo estatal y una secretaría estatal. Y después vamos a tener una conversación para entender las diferencias, ventajas y retos de estos distintos modelos en el transporte público. Les agradecemos mucho, Alfredo, Rafael, Carlos y Esmeralda, por acompañarnos aquí representando a sus estados para compartirnos sus experiencias. Y ahora, para darles la bienvenida a todas y todos, le doy la palabra a Rodrigo Díaz, quien es director de movilidad de WRI México y también será nuestro moderador el día de hoy. Adelante, Rodrigo. Hola, muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todas y todos. Generalmente cuando hablamos del transporte público, generalmente nos enfocamos en las características operacionales o técnicas de los modelos. Y sin embargo, pocas veces nos enfocamos en lo que está debajo, lo que no vemos, que es lo que garantiza su buen funcionamiento. Con esto me refiero muchas veces a modelos financieros, modelos de operación, pero sobre todo a las características institucionales sobre los cuales los sistemas de transporte público se preocupan. Voy a dar solamente dos cifras para ilustrar el problema. De las 39 ciudades con medianas y grandes de México, solamente 16 cuentan con algún sistema de control de flota y solamente 13 con algún sistema de pago con tarjeta. Muchas veces estos sistemas de control o de pago están en manos de los privados, es decir, ni siquiera están a cargo de la autoridad. Es un lugar común, pero no por ello menos válido, decir que nuestras autoridades muchas veces son débiles o no tienen las suficientes capacidades técnicas como para gestionar, manejar sistemas de creciente complejidad. Y efectivamente es así. A los sistemas de transporte público hoy tenemos que exigirles más y que funcionen de una manera integrada. Y la integración física, operacional y tarifaria, o al menos de modo de pago, requiere de una cabeza fuerte en temas de gestión, planeación y muchas veces de operación de los sistemas. No hay una fórmula única. Lo que funciona muy bien en un estado no necesariamente funciona bien en el otro. El propósito de este seminario virtual es precisamente conocer distintas aproximaciones al problema. Vamos a tener enfoques completamente distintos, pero que no por ello son menos válidos. Lo importante es que cada ciudad, cada estado, vea qué es lo que le funciona mejor. Lo que no se puede transar es el aumento en la calidad de la gestión, el aumento en la operación, el aumento en la eficiencia de nuestro sistema. Eso es lo que está demandando la ciudadanía y eso es lo que esperamos que se vea reflejado en institucionalidades acordes con el transporte público que deseamos. Eso es lo que vamos a discutir y esperamos que sea una mañana rica en intervenciones, en discusión, en debate. Cedo la palabra a Jimena ya para dar inicio formal a nuestra sesión. Muchas gracias, Rodrigo. Pues bueno, como les decía, para empezar vamos a tener una presentación introductoria, ¿no? Que nos va a dar un marco general de los temas de los que vamos a estar hablando y de cómo está en general México hoy y cuáles son estos elementos irreductibles que estamos buscando en la gobernanza de la movilidad. Y para eso le doy la palabra a Ariel Gobea de WRI México, quien es nuestro especialista financiero y legal. Adelante, Ariel. Muchísimas gracias, Jimena.
sin más preámbulo, entremos directamente a ver cuáles son algunos de los elementos esenciales que debería de cumplirse con los temas institucionales pues las instancias que están encargadas de como decía Rodrigo, de la planeación, operación y control de la movilidad. Ya les estoy compartiendo la pantalla. Empecemos básicamente con una sencilla línea de tiempo, tomando como referencia el año 2020, en donde se incorpora el derecho a la movilidad y la competencia concurrente de las autoridades en en la Constitución. Lo que nos vamos a encontrar, si tomamos esta referencia, que antes de la existencia del derecho a la movilidad o la incorporación del derecho a la movilidad en la Constitución, lo que teníamos es un marco previo en donde nos encontramos de manera general una dispersión legislativa, es decir, no todas las disposiciones orientadas a la regulación de transporte y de la movilidad tenían los mismos principios, las mismas estructuras, las mismas bases, sino es diferente, es heterogéneo. Y así también encontramos una competencia residual, aquello en donde encontrábamos que se encargaba la federación, los municipios en temas como el tránsito, y lo que no encuadraba en esos dos órdenes, pues se entendía que estaba a cargo de las entidades del nivel o del orden estatal. ¿Qué encontramos a partir de 2020? Bueno, encontramos, pues sí, a partir de este derecho fundamental y de la distribución concurrente, en donde no quiere decir que todos nos toca hacer lo mismo, sino ya hay una distribución, hay una confluencia, hay una coincidencia, pero hay una distribución ya organizada y sistemática. ¿Qué tenemos a partir de la existencia o de la entrada en escena del derecho a la movilidad? Pues lo que conocemos como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, todo el entramado y el mandato de armonización que debe de darse a nivel estatal, y también contamos con instrumentos de planeación como la ENAMOP y la propia Política Nacional de Transporte Público. Si hacemos un zoom para ver cómo era el esquema de gobernanza anterior, lo que encontramos es que había una gran esfera en donde se depositaban o se trataban todos los temas de transporte, sobre todo la parte de gestión de transporte público, lo encontramos ahí. Todo lo que tiene que ver con tránsito, ahí de alguna manera vinculado, como decía, a cargo sobre todo de los municipios. Temas de infraestructura vial, temas un poquito más alejados en materia de seguridad vial, pero ya empezaban a gestionarse algunos avances o algunos modernización, por decirlo de algún modo, en el tema de la movilidad, y se empezaban a incorporar ese concepto incluso en las disposiciones normativas. A nivel de perfil institucional, bueno, encontrábamos una gran variedad de entes encargados o vinculados con el transporte, sobre todo el transporte más que movilidad. Eh, reciente, pues ya las secretarías de movilidad, pero generalmente encontrábamos secretarías de transporte, algunas áreas de gobierno o la Secretaría de Gobierno en donde se insertaba alguna de estas funciones. También aquellas áreas encargadas de desarrollo urbano, de seguridad pública, las de tránsito por el tema inherente que ya se comentó, e incluso encontramos algunas áreas encargadas de la gestión financiera o fiscal, sobre todo por el registro el registro vehicular, pues ahí encontramos. Y de manera más reciente, pues encontramos algunas áreas encargadas de la gestión tecnológica y digitalización, también por el tema de control de bases de datos, sobre todo de registros vehiculares, pues encontramos un poco inmersas en temas de transporte y movilidad. A nivel jerárquico, no todas eran secretarías de transporte. Sí encontrábamos algunas secretarías, algunas otras a nivel subsecretaría o coordinaciones generales, y en algunos casos también lo que se encontraba, pues eran estas ya áreas más operativas, ¿no? Como algunas áreas ejecutivas o unidades especializadas. A partir de 2020, como comentaba, pues ya con la entrada en escena del derecho a la movilidad, pues ya se caracteriza este derecho y se distribuyen las competencias en en los tres órdenes de gobierno. Y a partir de esto, pues se mandata, ¿no? Que a nivel estatal se trabaje sobre todo en los temas de armonización, siguiendo los principios y criterios que trae la ley general,
y alineados a los instrumentos estratégicos que también ya comentamos. ¿Qué nos encontramos a partir de esta fecha? Y sobre todo la distribución que trae la ley. Hay una suerte de distribución, sí más sesgada en el caso de la federación, sobre todo los temas de planeación y de gestión, más estratégica, y la parte operativa o de supervisión y control, pues ahí en ese caso es menor. En el caso de las entidades, está un poco más balanceada, y estoy hablando en términos competenciales. Esto puede alinearse o no con lo que sucede en el día a día, en mayor o menor medida se puede ir ajustando. Y finalmente lo que encontramos en los municipios, pues es, a diferencia, también tienen funciones obviamente de planeación y gestión, pero sobre todo la función tiene que ver más con la supervisión, control, la implementación. Eh, ¿Cómo es el esquema de gobernanza vigente? Si nos ponemos a revisar tanto a nivel federal como a nivel local, lo que nos vamos a encontrar es una radiografía parecida a esto que estamos viendo acá. Del lado del Poder Ejecutivo, o sea, mayormente las funciones de gestión de la movilidad se radican en el Poder Ejecutivo, sobre todo y muy puntualmente, como lo vamos a ver a continuación, en las secretarías de Estado, en órganos desconcentrados, eso de parte del sector central, pero también de parte en el sector descentralizado o paraestatal, vamos a encontrar instancias que se encargan de la gestión de la movilidad en órganos públicos desconcentrados, y también se llegan a utilizar mucho los fideicomisos públicos como instrumentos de gestión financiera. No están acá considerados los fideicomisos privados porque no forman parte de la administración pública, pero vamos, son un instrumento muy similar a los fideicomisos públicos que también se utilizan. Y en el caso particular, pues sí lo vamos a ver más adelante, pero existe una instancia de orden constitucional con una característica de ser un órgano autónomo que, aunque existen ya muchos predefinidos en materia legislativa, judicial, electoral, etcétera, etcétera, hay particularmente la creación de este órgano autónomo que se va a encargar de los temas de movilidad. Ese es el panorama actual. Si lo vemos ya de manera muy, muy específica, vamos a ver que principalmente la gestión de la movilidad está a cargo de ya sea secretarías de Estado, organismos públicos en cantidad, pero también hay unidades administrativas que se encargan de esta función, y lo que ya hablábamos del órgano autónomo. Si pudiéramos hacer una especie de identificación de combinaciones, pues se vería algo más o menos así. ¿Qué nos encontramos de manera frecuente como combinaciones de gestores de la movilidad o del transporte? Pues vamos a encontrar que hay casos en donde se cuenta con una secretaría, con organismos públicos descentralizados, uno o varios, y además se puede contar con un fideicomiso que se va a encargar de la gestión financiera. Hay casos en donde no existe el fideicomiso, y entre la secretaría y los o el organismo público descentralizado es a través de los que se realiza la planeación, la operación y la gestión financiera. Pero hay otros casos en donde no hay una secretaría como tal, o sea, no forma parte del sector central la instancia, sino forma parte del sector descentralizado. Generalmente son organismos con personalidad y patrimonio propio, y que pueden valerse o pueden echar mano también de un fideicomiso para realizar específicamente la gestión financiera. Y en los otros casos, que son un poco menos, se ven un poco menos, pero también existen, que forman parte del sector central, pues hay organismos desconcentrados, ojo, son diferentes de los descentralizados. A veces nos llegamos a confundir. La diferencia, pues, es que el OPD como tal, pues, tiene personalidad y patrimonio propio. El desconcentrado, recordemos que es una especie de bracito del sector central que se encarga de funciones muy, muy específicas. Como está acotado, frecuentemente echa mano de fideicomisos para poder llevar a cabo las funciones sobre todo para el control tarifario. A partir de todo el panorama anterior, ¿cuáles podemos identificar como algunos de los elementos irreductibles? No son todos, y evidentemente esto puede ir variando dependiendo del caso en concreto, pero bueno, si atendemos como a 4 campos generales, pues tendríamos un elemento irreductible, pues son las funciones. Las funciones que tiene estas instancias pues deben de estar en completo alineamiento con el derecho a la movilidad,
y van a irse alineando también a los criterios generales que trae la ley y los instrumentos programáticos como la ENAMOP, pero que deben de estar acotados pues, a las necesidades específicas que requiera la entidad de la que se trate. Otro elemento importante, pues, es el modelo de gestión administrativa. Ya lo sabemos y quienes hemos estado en la administración pública, pues conocemos esto. Si no existen recursos humanos, materiales y financieros, pues poca efectividad va a tener el quehacer público. El cuarto elemento irreductible, pues son las facultades, perdón, lo que vimos anteriormente. Esos entes o instancias encargadas, pues deben de tener una competencia, deben de tener atribuciones, o sea, los rasgos fundamentales para poder hacer su quehacer para el que fueron creados y las responsabilidades que pues puede ser, como decíamos al principio, temas de movilidad acotados específicamente a transporte o incluso para la gestión del tránsito. Y finalmente, ya con esto termino la presentación, pues lo que se requiere también es pues un esquema de gestión financiera. Solamente como recordatorio, quiero hacer mención de lo siguiente. Recordemos que cuando estamos hablando del sector central, sobre todo las secretarías, también ahí los desconcentrados, con lo que operan, con los recursos que operan, son recursos mayoritariamente presupuestales. Hay algunos recursos adicionales que pueden captar, pero el mayor volumen de recursos proviene de un origen presupuestal. En el caso de los organismos públicos descentralizados, es importante también tenerlo en el radar. Pueden tener presupuesto, como muchos lo tienen, pero su característica principal es la posibilidad de captar ingresos propios por el quehacer, insisto, para el que fueron creados. Y en el caso del fideicomiso, a veces pensamos que puede ser una instancia que se va a encargar de la política en materia de movilidad. No es tanto así, sino recordemos que es un instrumento, sobre todo de gestión financiera, que va a tener recursos, que el patrimonio son recursos que constituyen su patrimonio y a partir del cual va a poder realizar los objetivos para el que fue creado. Pero insisto, no necesariamente es toda la política pública en materia de movilidad. Es un instrumento a partir del cual se van a poder ejecutar algunas acciones en particular. Este es el panorama general. Ahorita ya en las siguientes presentaciones vamos a ver algunos casos específicos y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariel, por esa introducción tan clara que nos haces. Ahora con esto ya podemos entrar en conocer específicamente los diferentes modelos que vamos a presentar. Y vamos a arrancar primero con Alfredo Torres, quien es el director general de Transporte y Movilidad del municipio de Irapuato. Adelante, Alfredo. Ya voy, Jimé, estoy poniendo la presentación. Para los que tengan preguntas, si las pueden ir mandando por escrito y en la parte del panel también las podemos ir integrando. Bueno, pues buenos días a todos y pues bueno, como saben, el municipio de Irapuato o en el estado de Guanajuato, todo el transporte público pues está municipalizado Perdón, desde Alfredo, nada más, ¿podrías hacer grande tu pantalla para que esté en modo presentación, porfis? Ahí, sí. ahí está. Muchas gracias. Adelante. Y pues bueno, desde el 2003 en el estado de Guanajuato el transporte público se municipalizó. Actualmente la Dirección General de Movilidad en el municipio de Irapuato pues se encarga de planear, organizar, administrar y regular la movilidad para las personas con discapacidad, movilidad reducida, peatones, movilidad no motorizada, transporte público, en movilidades urbano y suburbano con ruta fija y bueno, todo lo que es la infraestructura vial, todo lo que es el tema de semáforos, impactos viales. Lo único que no tenemos es como la parte operativa, que para
operativa para cuestiones de vialidad a transporte particular, lo que es tránsito. El transporte público sí lo regulamos completamente al 100%. Y pues bueno, nuestra estructura incluye un director general de movilidad y transporte, una dirección de transporte, una dirección de planeación vial, una coordinación del sistema integrado del transporte, que es el CITI, y tenemos dos coordinaciones, una que es el TRAI. Nosotros tenemos un sistema para personas con discapacidad o movilidad reducida, en el cual tenemos dos rutas, estamos por ampliar a una tercera, y bueno, una coordinación de movilidad incluyente, segura y sustentable, que bueno, cuando llegamos en la administración pasada, pues era muy importante para nosotros crear también el área de prevención, ¿no? Y creamos esta coordinación. No nomás es el tema de seguridad vial, es el tema de sustentabilidad y el tema de inclusión. Y bueno, también nos armonizamos un poco antes que el Estado, y bueno, ya tenemos nuestros auditores viales también. Dentro del contexto del gobierno municipal, la Dirección General de Movilidad y Transporte se encuentra bajo la supervisión del Ayuntamiento Municipal de Irapuato. En el contexto más amplio, bajo la supervisión del Estado a través de la Ley de Movilidad del Estado. O sea que tenemos que tener una concordancia nuestra Ley de Movilidad del municipio con la del Estado, y seguridad vial. Y pues bueno, lo que les mencionaba, es una de las pocas entidades donde el transporte público está municipado desde el 2003, lo que significa que el gobierno local tiene el control directo sobre la operación y regulación del transporte público conforme al artículo 115, fracción quinta, inciso H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción 117, inciso 2, H de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. Nuestras atribuciones, pues bueno, es la Dirección General de Movilidad y Transporte, incluye la regulación, supervisión del transporte público, la implementación de políticas de movilidad, la promoción de la cultura vial. En cuanto al transporte público, se encarga de la autorización y validación de alta de los vehículos, inspección de unidades, gestión de concesiones. Además, brindamos el servicio del transporte público incluyente, y se lleva a cabo auditorías viales con la finalidad de mejorar la movilidad en el municipio. La duración de la configuración institucional, bueno, la Dirección General de Movilidad y Transporte ha existido desde el 2003 con la municipalización del servicio público, y cabe destacar que anteriormente la regulación se llevaba a cabo por parte de gobierno del estado. Se toma la determinación de que cada municipio regular y supervisar el sistema de transporte dentro de su jurisdicción, y conforme a las necesidades que se presentaban al municipio, con la finalidad de brindar un mejor servicio, ya que cada municipio conoce las necesidades de los usuarios. La decisión de tener un arreglo institucional municipal para el transporte público en Irapuato se toma para garantizar una gestión más eficiente y localizada del servicio de transporte. Esto permite una mejor adaptación a las necesidades específicas de la comunidad, una mayor transparencia y una responsabilidad en la administración, y una mayor capacidad para implementar políticas de movilidad segura y sustentable. Creo yo que de los beneficios de la municipalización, pues bueno, es que estamos más cercanos que estamos más cercanos con el usuario desde la operación, la tramitología también con cada una de las rutas. Nosotros tenemos 54 rutas con cerca de 480 unidades trabajando. Entonces, pues bueno, el tema de gestión que tiene la necesidad de cada uno de los transportistas, pues bueno, las altas, las bajas, las rutas que enrolan. Tenemos una empresa que enrola cada semana, y pues bueno, también el termómetro de la gente, ¿no? Nosotros tenemos un 072 digitalizado, donde cada una de las quejas que nos está llegando le estamos dando atención casi a un menor tiempo, o en el mismo día. Guanajuato tiene 46 municipios. Si lo operara como anteriormente lo operaba el estado, pues bueno, aparte de la gran carga que tendrían cada una de las entidades, pues bueno, sería muy grande.
Y bueno, creo yo que en el tema de gestión y supervisión, pues bueno, en este caso Guanajuato no alcanzaba a hacerlo. Creo yo que también algunos de los estados no lo haría. Sí es muy importante el tema de gestión económica. Pues bueno, el municipio no tiene el poder económico que pueda tener un estado. Creo yo que ahí sí tendría que haber una participación como la hay. Bueno, nosotros ustedes saben, hace poco empezamos con la modernización. Actualmente, pues bueno, ya tenemos un monitoreo de flota y el pago digitalizado. Y pues bueno, este proyecto vino con una inversión del Estado. El Estado puso el 40%, el transportista puso la mayor. Y pues bueno, para la operación de nuestro sistema del City hay un fideicomiso, privado. Y bueno, pues creo que a grandes rasgos esto es como trabajan, en este caso el municipio de Irapuato, todos los municipios de Guanajuato en lo general, el transporte público, ellos son los que lo operan al 100%. Puede haber alguna discrepancia o algunas otras actividades que pueda tener las direcciones de movilidad en las otras áreas, pero el transporte público, bueno, creo que yo que sí, sí está al 100% con el municipio, con el municipio. Muchísimas gracias, Alfredo, por esa presentación introductoria. Ahora pasamos con Carlos Sosa, quien es titular del Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora, que es un órgano descentralizado. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Jimena. Qué gusto saludarlos a todos y a todas y estar en este webinar tan importante. Voy a compartir presentación. A ver si ahí podemos, ya se está visualizando, ¿no? Ok. Déjame nada más compartir aquí la presentación del PowerPoint. Ok, va. Bueno, ¿me escuchan bien, Jimena, ahí? Sí, ya te escuchamos y ya vemos bien tu presentación. Ok, muchas gracias. Pues me toca a mí platicar un tanto del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora y poder presentar algunos elementos. Como dijo Jimena, somos un organismo público descentralizado. Hablaré un tanto de esos elementos que componen un organismo público descentralizado para que podamos los presentes pues estar contrastando realmente contra lo que es una secretaría, una dirección general o algún otro organismo. Somos organismo público descentralizado de reciente creación, el instituto. Nacimos el 2022, anteriormente éramos dirección general de una Secretaría de Estado. El 2022 se decidió hacer este organismo mediante decreto del gobernador y comentarles que en la nueva ley de transporte que aprobamos ahora el 5 de enero de 2024 en estos procesos de armonización que estuvimos viviendo, pues lo plasmamos en ley ya también el organismo público descentralizado para darle más fortaleza y solidez. Ser organismo descentralizado es contar con personalidad jurídica y patrimonios propios, ejercer nuestras funciones con autonomía técnica, operativa y de gestión. Obviamente estamos dedicados a mejorar la movilidad y la seguridad vial para el estado de Sonora. El instituto, como un organismo público descentralizado, estamos sectorizados a una Secretaría de Estado por ley. En este caso es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Nuestras actividades tienen que estar siempre priorizando, alineadas a las políticas del Plan Estatal de Desarrollo, el PED. ¿Qué significa ser un organismo público descentralizado? Estos, recordemos que nacen con la finalidad de hacer más ágiles y eficientes las tomas de decisiones y de ejecución de nuestras tareas. Por eso de la autonomía de que se les brinda. Estos son creados por ley o por decreto. Nosotros ya experimentamos la primera fase de decreto y hoy estamos creados por ley de transporte. Para que puedan funcionar o constituirse es requisito que su objeto sea la fin de la prestación de un servicio público social, la explotación de bienes, de fines de asistencia o seguridad social,
de interés general o de beneficio colectivo. En el caso de nosotros como instituto, pues la justificación es más que evidente, deriva precisamente de la regulación, supervisión y prestación del servicio de transporte público en todas las modalidades, siendo claramente pues un servicio público de interés y de beneficio colectivo, y justificamos la existencia de un organismo de esta manera descentralizado. Nuestra estructura interna como organismo descentralizado es justamente nuestro máximo órganos de gobierno, son dos, es la junta directiva arriba y la coordinación ejecutiva que coordina un servidor. En ese máximo órgano de gobierno, que es la junta directiva, se integra por el Poder Ejecutivo, lo encabeza el gobernador, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda. Y aquí en este órgano es donde se toman las decisiones para poder ejecutarlas y bajarlas, pues, ¿no? Los grandes temas pasan por una junta directiva. Me acompaña en la coordinación ejecutiva, que es la que está ejecutando todo prácticamente, una comisión de vinculación institucional. Esto es prácticamente un órgano de consulta y de gestión que ayuda a la coordinación ejecutiva. Y abajo en mi organigrama, en mi estructura interna, tengo 5 grandes direcciones que son las que me ayudan a dar la operación en todo el tema de transporte y la movilidad. Tengo la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial, la Dirección de Sistemas de Transporte, la Dirección General de Inspección y Vigilancia, la Dirección General Jurídica y la Dirección General Administrativa. En esencia, algo de lo que comentaba ahorita Rodrigo, o sea, prácticamente son las diferentes áreas que nos ayudan a poder trabajar y operar, pues, ¿no? Les comento que las grandes atribuciones de nosotros como instituto se concentran en tres grandes materias: la materia de transporte, trámites y servicios y gestión financiera. Hablaré un poco sobre lo que es la materia de transporte que nos ocupa. Dentro de esas atribuciones, nosotros elaboramos proyectos de transporte, de movilidad y de seguridad vial. Aseguramos también que la prestación del servicio sea continua, uniforme, regular, segura. Esto lo hacemos a través del despliegue del área de inspección y vigilancia. Identificamos también necesidades de servicio en las diferentes modalidades. Trabajamos muy de la mano con municipios y la Dirección de Movilidad y Seguridad Vial que coordina acá, que encabeza la arquitecta Cassandra, que acá me acompaña, pues siempre está es un área de muchos proyectos ahí en donde estamos, ¿no? En esa área. Otorgamos, emitimos y revocamos concesiones y permisos. Operamos una figura nueva, algo interesante acá que pusimos en ley, que se llama Banco de Concesiones. Es una figura donde puede haber el intercambio, es decir, llegan los concesionarios a cederse unos a otros. Aquí en este Banco de Concesiones nosotros lo hicimos para que estas no estuvieran inactivas, es la finalidad. Asimilamos algo como el banco de agua, de la Conagua, y lo aplicamos a transporte, de tal suerte que concesión que algún ciudadano entrega, que algún concesionario regresa, concesión que quitamos o revocamos nosotros, para que esté esta operando, hay un procedimiento y reglas de cómo asignarla, para no esperar a hacer una nueva convocatoria, concurso general, etcétera. Porque ya está cubierta la necesidad técnica, vamos a decirlo abajo, la necesidad de esa concesión, la justificación. Entonces es una figura nueva esta muy interesante, ¿no? Capacitamos operadores previa a las expediciones de licencia, incentivamos la constitución de ruta empresa, es algo que estamos trabajando mucho acá en Sonora, viendo por ahí los videos estos que subieron en Jalisco y las experiencias que hemos ido a conocer con los hermanos colegas allá, pues estamos buscando también migrar a estas rutas empresas para dar más orden al transporte. Regulamos y otorgamos subsidios en el transporte público también con reglas de operación, elaboramos planes operativos de servicio,
Resolvemos conflictos, es un área importante desde la Dirección de Sistemas de Transporte. Podemos elaborar convenios de colaboración con ayuntamientos para la operación, entre otras. A grosso modo, esto es lo que es un organismo descentralizado. Tenemos todas las instancias para poder operar y pues en esta primera participación lo dejaría aquí y obviamente pues más adelante en el intercambio poder poner en la mesa ventajas y desventajas de ser un organismo público descentralizado. Muchísimas gracias, Carlos, también por esta introducción a cómo funciona la institucionalidad en Sonora. Ahora vamos a seguir con Rafael Hernández Contasec, quien es el titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, un nuevo órgano autónomo que es ahorita el único en su tipo en México. Adelante, Rafa. Gracias, Jimena. Pues muy buenos días todavía, días a todos. Un poco adicional a comentarles cómo es la operación de este organismo autónomo. Me gustaría también llevar la presentación, el por qué tomamos en su momento la decisión de que fuera un organismo autónomo y qué ventajas tenía, ¿no? Sin duda alguna, como se comentaba al inicio, creo que depende mucho de las características de cada estado para determinar cuál es el modelo institucional óptimo. Sin embargo, sí hay ciertas características que debe de tener cualquier sistema de transporte público, ¿no? Y dentro de esas características, el hecho de convertir en un organismo autónomo nos permitía avanzar de manera más rápida y ahorita se las voy a compartir. Entonces, bueno, de entrada, esto ya lo hemos visto todo, ¿no? Cuando estábamos evaluando qué figura institucional, pues nos damos cuenta de que prácticamente hay un ciclo de dependencia del automóvil en donde todo lo que giraba alrededor del diseño, tanto de los organismos que construían como de los organismos que operaban y de cierta manera con el instituto que llega al tema de transporte, pues estaba orientado para tener esta ciclodependencia al automóvil y presentamos ciertos desafíos, ¿no? Que ya hemos hablado mucho en diversos foros, ¿no? Que el tema del transporte público como una herramienta política no presentaba una certidumbre jurídica y esto es uno de los principales temas que al rato les voy a comentar. No contábamos con información de datos, de rutas, de distancias, orígenes, destino. Comentaban al inicio que solo 3 ciudades en este momento tenían pago electrónico y 16 de las 39 me parece que se comentó que contaban con información de algún tipo de información. Aquí en Yucatán había una ausencia de experiencia en el sector transporte, es decir, no contamos con el capital humano necesario para operar sobre todo temas eléctricos cuando incorporamos al sistema temas de electromovilidad. Encontramos un estado con bajos niveles de digitalización, infraestructura limitada, por ejemplo, aquí no se contaba con ningún carril exclusivo, ¿no? Apenas los primeros tienen escasos, ni siquiera un año de operación. Un sistema financiero roto por parte de todo el sector, es decir, no tenían acceso al crédito, recordando que nos tocó una pandemia hace 3 años que hace que uno de los sectores más afectados sea el transporte público y pues tenía una baja integración con otros modos de transporte. ¿Por qué inicio con estos desafíos? Porque estos eran los desafíos que nosotros nos preguntaron. Nosotros éramos un organismo desconcentrado, descentralizado, perdón, con autonomía jurídica y financiera, más no presupuestal. Eh, ¿Cómo nos iba a ayudar el diseño institucional a cubrir algunos de estos desafíos en los que estábamos? Y en ese orden, en cuanto a los desafíos que nosotros vimos institucionales, nosotros creemos que deberíamos de tener una solidez o 3 patas muy fuertes, por así decirlo, en nuestro sistema. Uno, un sistema institucional que brinde una certidumbre jurídica muy alta en todo el sector y con la banca comercial, incluso con los municipios, con organismos internacionales que nos permitiera tener un proyecto viable financieramente, viable distinto a rentable, no teniendo en cuenta todas las externalidades positivas que tiene un buen servicio de transporte público, y finalmente que fuera eficiente operativamente, ¿no? Entonces, hemos visto muchos o vimos muchos ejemplos donde, por ejemplo, cuando cuelga de una secretaría
la parte administrativa lo hace tan burocrático que difícilmente logras tener un sistema eficiente. Hemos visto algunos otros sistemas que son muy eficientes, pero son poco viables financieramente, o hemos visto otros sistemas que son muy eficientes, que financieramente son viables, pero que no te dan una certidumbre futuro. Entonces, nosotros planteamos esos desafíos institucionales y pongo que en ese orden, porque ese fue el orden que nosotros seguimos. Primero una certidumbre jurídica, después viabilidad financiera y finalmente operativa, ¿no? Creamos un sistema, como lo comenté, que le llamamos nosotros vaivén con estas tres patas, la jurídica, institucional, operativa y financiera, y pues nos vamos a dedicar a platicar en estos próximos 5 minutos no más en el tema institucional, que es el objetivo de este webinar, ¿no? En cuanto al sistema, nada más para dejarlo a grandes rasgos, la fortaleza institucional, nosotros consideramos que fue a través de una agencia autónoma de transporte que se creó en el año 2022, que tiene como tarea específica pues, regular todo el sistema de transporte público estatal, incluida la gestión de las tarifas y las concesiones, que es un tema generalmente polémico en cualquiera de las dos entidades y que muchas de estas veces ambos, tanto la tarifa como las concesiones, que una impacta en la eficiencia del sistema, como son las concesiones, el número de o tu oferta, por así decir, impacta en la eficiencia y la tarifa impacta en la viabilidad financiera. Casi siempre estos dos conceptos se toman desde el ámbito político, ¿no? No hay gobernador que le guste subir una tarifa o las concesiones se dan por cuotas políticas, entonces era cómo quitarlo de esos elementos a través de una agencia autónoma. Evidentemente la fortaleza financiera, en donde pasamos a pago por kilómetro, eh, teniendo un fideicomiso, ¿no? Y un recaudo electrónico. Hoy en día el 100% de la tarifa se cobra de manera digital o electrónica, ¿no? No, yo no veo un sistema de pago por kilómetro en el cual tengas que estar conciliando el efectivo todas las noches o todas las semanas, ¿no? Es decir, si te vas a animar por un pago por kilómetro es porque obligatoriamente tienes que tener una tarifa electrónica, ¿no? Y una fortaleza operativa que no solo va acorde a una renovación de unidades, sino también, sobre todo, a un tema de capacitación en los operadores, ¿no? Se crea este organismo autónomo que tomamos como base la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Cuando desarrollamos el organismo autónomo, lo pusimos a nivel ley, sin embargo, para nosotros algo muy importante era ponerlo a nivel constitucional. ¿Por qué? Para que precisamente esa autonomía se respete con el paso de los años y entonces crea el organismo autónomo a nivel constitucional aquí en Yucatán. El fideicomiso está avalado a nivel constitucional y todas las fórmulas técnicas para el establecimiento de tarifa también están avalados a nivel constitucional. ¿Qué te permite esto? Que pues las herramientas principales para poder tener un proyecto transeccional pues esté bastante sólido en cuanto a los cambios futuros que se puedan dar en gobierno, que de hecho aquí en Yucatán hubo un cambio de gobierno, ¿no? Evidentemente, la Agencia de Transporte de Yucatán, pues es, como les había comentado, un organismo autónomo. Hay organismos de naturaleza similar, principalmente en Europa, ¿no? Y tiene como objetivo, pues, planear, regular, administrar, controlar, construir y encargarse en general de la organización de todos los servicios de transporte. Entre los beneficios que vimos en su momento, pues fue la separación de poderes, ¿no? Para evitar presiones al titular, sobre todo en materia de tarifa, la imparcialidad y objetividad a la toma de decisiones, que tenga una regulación imparcial y eficiente, que pueda estar velando por un proyecto a largo plazo con los derechos de los usuarios, que haya una planificación, que haya rendición de cuentas, que puedas tener una certeza financiera a largo plazo en el acceso a créditos. Y este fue un tema muy importante porque cuando te acercas a la banca comercial y eres parte del sector, y eso fue uno de los motivos por los cuales pudimos renovar el 100% de nuestra flota, es tú llegas a un banco y le dices, oye, traigo este modelo de pago por kilómetro en donde el costo financiero de las unidades va a salir de un fideicomiso en donde el orden de prelación de pagos estés en primer lugar tú como armadora o tú como banca comercial. Ahí todo va bien, sin embargo, cuando le dices, ¿y cuándo te vas? Ah, pues fíjate que me voy en 2 años o en 3 años, pues ahí se echa para abajo cualquier negociación que se tenga con la banca comercial. De esta manera, el contar con un organismo autónomo sí nos permitió a que pudiéramos tener en el costo financiero de 7 o hasta 10 años la renovación de unidades.
¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes 5 años para poder renovar unidades y tienes que amortizar una unidad de valor de 5 millones, pues prácticamente cada año tienes que estar pagando 1 millón de pesos, ¿no? O si quieres transitar un pago por kilómetro en un ayuntamiento de 3 años, pues estarías pagando como 1.700.000 cada año, ¿no? Cuando tienes un organismo autónomo transeccional, puedes llevar el financiamiento de todo el sector hasta los 10 años como nosotros lo hicimos, y es muy distinto el impacto que tiene en el pago por kilómetro la amortización de una unidad a 10 años que a 5 años o a 3 años, ¿no? Entonces ese fue uno de los elementos principales por los cuales nos animamos para este organismo autónomo, y también para lograr una especialización, ¿no? Hay muchas veces que con los cambios de gobierno se van todos los directores, llegan todos nuevos, en lo que le entienden al tema pasa un año, año y medio, y ya cuando están entendiéndole por completo al tema, vuelve a haber cambios, ¿no? Entonces, emitir una agencia que independientemente del tiempo en el cual esté el titular, que puede estar hasta 15 años, la gente, que es lo más importante, se vaya especializando, y entonces ya tengas un área financiera, un área de operación, un área de centro de control y monitoreo, un área de innovación en cuanto al sistema de recaudo, etcétera, ¿no? Las facultades a grandes rasgos ya los platicamos, pero también están la de inspección y vigilancia, la de hacer obra pública, que no se tenía, adicional a la de las tarifas, las concesiones, etcétera. Y el gran desafío, pues que nosotros hoy en día también enfrentamos, es cómo podemos hacer que estos proyectos sean económicamente posibles, socialmente factibles y respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, todo este gran reto, acompañado al diseño institucional que les acabo de mencionar, fue que nosotros decidimos hacerlo un organismo autónomo, y también, obviamente, uno de los retos a futuros que nos queda es en la parte jurídica, ¿no? O más bien de los desafíos institucionales que tuvimos en la parte jurídica, pues fue la creación de la agencia autónoma, revisar el modelo de las concesiones. No es lo mismo negociar con un concesionario que sepa que vas a estar aquí 10 años a con un concesionario que sepa que te vas a ir en 2 años, ¿no? La parte financiera, la seguridad que le da un organismo autónomo a un fideicomiso de largo plazo, también te permite, como les comenté, tener ciertos beneficios financieros. Incluso entiendo que somos de las tasas más bajas que hay en el mercado en cuanto al acceso al crédito de las unidades de transporte público. Y pues en la parte operativa, continuar con la renovación de flota. Por ejemplo, nosotros, a partir de 7 años, el fideicomiso automáticamente empieza a crear un fondo de ahorro para que a los 10 años se renueve las unidades de manera automática, por así decirlo, ¿no? Y pues finalmente, y con esto acabo, que un desafío más, pues es mantener la calidad, ¿no? La calidad en cuanto a los operadores. Una vez que renuevas todo el parque vehicular, los operadores son el principal foco de atención con el usuario, al menos aquí en Yucatán. Mantener esos canales efectivos de comunicación para atender a la ciudadanía, ya que se tiene un nuevo modelo, y pues también simplificar la calidad y los procesos. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que forma la Agencia de Transporte de Yucatán, que, como bien lo comentaba, es un organismo autónomo, y pues estos son los motivos por los cuales se presentaron. Muchas gracias, Rafa, también por esa presentación tan clara. Y por último, vamos a ir con Esmeralda Gaona, quien es coordinadora de proyectos estratégicos en la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, que es una secretaría estatal, para que nos presente este último modelo y ya pasar a una conversación más tipo panel. Adelante, Esmeralda. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos y te escuchamos. En modo presentación, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien. Gracias. Ok, perfecto. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Esmeralda Gaona, en representación de nuestra titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, pues mejor conocida como CEMOVI, y les voy a hablar un poco del modelo de gobernanza implementado en nuestro estado, ¿no? Para empezar, pues quiero remontarme un poco a los orígenes de la CEMOVI. De hecho, este año pues cumple 6 años con esta configuración institucional. Un poco coincide con lo que nos comentaba Ariel, ¿no? Hace unos minutos. En 1998 es cuando nace la Secretaría del Transporte, y con el tiempo esta dependencia pues pasó por varias transformaciones, como lo fue la coordinación del transporte, que dependía directamente de Gubernatura,
En 2012, pues justo como mencionó Ariel, se convierte en la Cevitra, en la que estaba inmersa la Policía Vial Estatal y pues era una Secretaría de Vialidad y Transporte, ¿no? Todavía no nos metemos a términos de movilidad per se. Y de hecho existía esta ley, que era la Ley de Transporte, que era la que regía la Secretaría, ¿no? Posteriormente, en el 2018 se crea la Secretaría de Movilidad y se separa la Policía Vial Estatal de la Secretaría. Esto con la creación de la ley se transforma, la de transporte, en dos leyes diferentes, ¿no? La Ley de Movilidad y la Ley de Tránsito y Vialidad. Entonces, ahí Policía Vial Estatal y la Secretaría de Movilidad se separan y la CEMOVI pues se vuelve lo que conocemos hoy en día. Estas transiciones pues fueron impulsadas por esta necesidad de adaptar el marco institucional a una demanda creciente de movilidad en el estado que pues fue rápidamente urbanizado y con retos pues muy particulares como es una geografía pues muy montañosa del estado de Oaxaca y una población muy dispersa. En cuanto a la estructura de la Secretaría, el gobierno del estado se divide en gabinetes sectorizados. CEMOVI pertenece al Gabinete de Seguridad y Gobernabilidad, en el que colabora con dependencias como la Secretaría de Gobierno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, Seguridad y Protección Ciudadana, de donde se desprende también la Policía Vial Estatal. Y internamente, la estructura responde a dos subsecretarías con 7 direcciones operativas, que son las que podemos ver aquí: Administración, Jurídico, Planeación, Sistemas de Movilidad, Concesiones, Licencias y Operación del Transporte Público, ¿no? Bien, dentro de las atribuciones generales, pues el mayor compromiso de la Secretaría es garantizar la movilidad como un derecho humano, ¿no? Esto en un estado, pues, con una diversidad social y cultural muy amplia, como ya lo mencioné, ¿no? Las atribuciones que comprenden a la Secretaría, pues, comprenden un total de 570 municipios, de los cuales 417 están regidos por usos y costumbres, y solo 153 por partidos políticos, ¿no? Que per se representa un desafío importante en temas de coordinación. Dentro de las atribuciones generales de la CEMOVI, pues también están la de registrar servicios de transporte público y privado, emitir licencias, fomentar un sistema de transporte seguro e incluyente y, bueno, por supuesto, pues la promoción de la seguridad vial para sectores vulnerables. En cuanto a las atribuciones específicas del transporte público, de manera muy general, pues es la administración, planeación, regulación y control del transporte público concesionado, y dentro de ya las más específicas, pues regular todo lo que es el transporte público, que es rutas, horarios, tarifas, modalidades, el gestionar las concesiones y permisos, lo que es otorgamiento, renovación, revocación en dado caso, el diseñar los modelos de transporte más seguros, es la certificación de los conductores y pues las infracciones y sanciones, ¿no? Actualmente en el estado existen más de 45,000 concesiones que se reparten en 13 modalidades de transporte. No todas son de transporte público, pero sí la mayoría. Y el 35% aproximadamente pues son concesiones vencidas, ¿no? Y un dato importante dentro del estado es que pues de esas concesiones, 7 de cada 10 aproximadamente pues son de transporte público individual, que es el mapa que podemos ver aquí, ¿no? Y también pues nosotros contamos con la una OPD, que es el Citibus. Sin embargo, Citibus no maneja todo el transporte público, sino exclusivamente el transporte público colectivo metropolitano, lo cual también se vuelve un reto, ya que en Oaxaca no se cuentan más que con 3 zonas metropolitanas. Entonces, se convierte en un reto a la hora de financiamiento y otros temas que podemos abordar más adelante en el panel. Y bueno, solo como conclusión, pues el modelo actual de la CEMOVI es centralizado, por lo que busca es articular estas políticas de movilidad, de regular el sector, pues un sector como lo es el transporte, ¿no? Que tiene múltiples actores en todo el territorio. Y bueno, esto como de manera pues muy rápida, para que podamos comentar más en el. Excelente, Esmeralda, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, ya con todos en el mismo entendimiento de las bases de cada uno de los sistemas, podemos pasar a la parte más de tipo panel, que va a moderar Rodrigo Díaz, director de movilidad de WRI México, que está más o menos estructurado en empezar a platicar sobre cuáles son los temas financieros, los temas operativos y los temas más de gobernanza y políticos, y cómo diferentes esquemas institucionales
tienen ciertas ventajas o desventajas, ¿no? En cada uno de estos temas. Entonces le doy la palabra a Rodrigo para que comience a abrir este diálogo. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que presentaron, que fue muy interesante la discusión y se pueden ver, digamos, de distintos modelos que, como decía al inicio, no existe una sola forma única para alcanzar buenos niveles de gestión de los sistemas de transporte público. Hay varias preguntas acá de la audiencia y las voy a mezclar, digamos, voy a tratar de ir mezclando con otras que ya teníamos previamente conversadas, pero hay una que llega acá particularmente, que creo que es muy válida para todas las personas que presentaron, que la hace el amigo Juan Manuel Verdeja, que, es muy importante que la voy a leer textual. Dice, ¿cuáles son las modalidades, perdón, territorialmente? ¿Cuál es el ámbito de competencia a nivel territorio que tiene cada una de las distintas dependencias que tenemos presentes? ¿Cómo que tienen presencia en el territorio de su estado mediante delegaciones, coordinaciones, módulos o alguna otra figura? Y me gustaría también complementarla como qué tipo de personal tienen cada una de estas delegaciones. Una cosa, digamos, tener un, una autoridad a nivel ciudad, que sería el gobierno, el caso de Irapuato, pero distinto es cuando tenemos un estado en que tenemos podemos tener muchas ciudades, y cómo es que se va derramando la estructura administrativa, institucional, para la gestión y gobernanza de la movilidad. Me gustaría acá partir ya, vamos, al revés, partir con Esmeralda, Claro, pues que sí, además como tiene un estado muy comentaba, complejo. sí, como comentaba, pues Oaxaca tiene esta particularidad de la orografía, la fragmentación territorial y también política que tiene. Sí ha sido un reto en términos de gobernanza poder llegar a todas las regiones. Podría decir que una desventaja, de hecho, de ser una secretaría, pues es la centralización de los trámites. El cómo se ha tratado de minimizar esto desde la CEMOVI, pues existen lo que es módulos. Sin embargo, en esos módulos que están alrededor de todo el estado no se pueden realizar todos los trámites. Y recientemente se implementó una estrategia que se llama Se Movía en Territorio, en el que todas las direcciones van a ciertos lugares y ahí es donde la gente, pues, de hecho llega mucha gente llegamos de campaña masiva a hacer todos sus trámites en ese periodo de tiempo, ¿no? Un par de días. Eso es como lo que se ha hecho desde la CEMOVI, pero sí representa un gran reto. Eh, Rafael, el caso de Yucatán. Nosotros, nuestra cobertura es estatal, ¿no? El ámbito geográfico de nuestra competencia es estatal. Tenemos la facultad para establecer delegaciones, por así decirlo. Nosotros tenemos 3 delegaciones, una en el oriente, en el norte y en el sur, a través de las cuales realizamos los trámites. La agencia cuenta con una dirección general de asuntos foráneos, que así le llamamos, en donde manejamos todo lo que está fuera de las zonas metropolitanas, en el entendido que la política, por ejemplo, en particular de la que hablé del vaivén, pues no puede ser igual en una zona metropolitana que en un municipio de 15,000 habitantes, ¿no? Entonces, la tenemos dividido institucionalmente de esa manera. Muchas gracias. Carlos. Sí, gracias, Rodrigo. En el caso de Sonoras, pues es extenso también el territorio, son 72 municipios. No obstante, se concentra la mayor población en 13 municipios, el 90%. La otra es mucha zona serrana. ¿Cómo estamos organizados? Nosotros tenemos 10 delegaciones regionales, fungen como ventanilla, un delegado al frente de cada una de estas, un coordinador ahí, y reciben trámites y hacen también las tareas de inspección y vigilancia. Son 10 regiones en cómo tenemos dividido el estado nosotros acá. Muchas gracias, Alfredo. Creo que acá un poco distinto, pero creo que ustedes, digamos, sí son los únicos que están, como podríamos decir, municipalizados. Sí, creo que es uno de los beneficios que pueda tener la municipalización. Nosotros tenemos un área de gestión en la que se encarga de todos los trámites, puesto que, pues bueno, todos los concesionarios son de aquí del municipio, algunas comunidades también, pero bueno, a todos les queda
como muy céntrico, muy cercano. Nosotros diario hacemos trámites de gestión. Tenemos un área de liberación también. Nosotros mismos, todas las infracciones que se van generando las pueden liberar, e incluso si fueron en la mañana, las pueden liberar al mediodía. Y bueno, si no, los días subsecuentes tenemos un área operativa que es para la supervisión diaria del transporte. Y bueno, hoy ya con la modernización, esta área operativa trabaja de todos los reportes que va bajando nuestro monitoreo de nuestro sistema integrado de nuestro sitio. Perfecto. Ligo también con otra pregunta, acá con dos preguntas que están muy parecidas, que también hace Juan Manuel y Violeta González. La de Juan Manuel dice, ¿cuál es el, perdón, eh, ay, se me quedó trabado, pero lo que habla es cuáles son las modalidades de transporte público de pasajeros y servicios que regulan cada una de las distintas dependencias que están presentando. Y Violeta señala a través de qué proceso jurídico ha logrado llevar a cabo la migración del hombre camión al de ruta empresa. ¿Qué estrategias de tipo social, política y financiera han utilizado para reforzar dicho proceso? Me gustaría partir de nuevo con Esmeralda, porque digamos, en el caso de Oaxaca, digamos, y creo que me gustaría que profundizaras la experiencia que están teniendo con el Citubús, que tiene una estructura un poco distinta a la de, o bastante distinta a lo del transporte concesionado propiamente tal. Sí, como mencioné, se tiene un OPD que es el Citibus. Un tema con la Secretaría es que justamente lo mencionó Ariel, ¿no? La SOMUI no cuenta con recursos etiquetados para proyectos específicamente, ¿no? Quien cuenta con recursos es la OPD, que es Citibus. Sin embargo, pues Citibus solo puede actuar en las zonas metropolitanas, digo, como colectivo metropolitano. Actualmente empezamos con la zona metropolitana de Oaxaca y es a través de bueno, estamos en esta transición, justamente por eso lo menciona Rodrigo, en la que estamos migrando a la ruta empresa a través del OPD y a través de un fideicomiso que se está estableciendo. Sin embargo, estamos en ese proceso y actualmente estamos en esa transición en la que ese fideicomiso es el que va a dar los recursos necesarios para el proyecto, ya que actualmente vienen como recursos del Estado, no propiamente de la CEMOVI, sino del Estado que se bajan para poder aterrizar los sitios. Ahora bien, a nivel estatal, digamos, ¿cómo está conformado organizacionalmente? ¿Prima el denominado hombre camión, es decir, la concesión individual, o ya hay empresas, digamos, tradicionales que dan el servicio? Pues un poco de ambas, y es el modelo hombre camión, pero existen 4 empresas en la zona metropolitana de Oaxaca, que es las que se están intentando establecer en un coordinado, se le llama, y son 4 las empresas que trabajan ahí. A una de ellas, de hecho, pues tiene varios elementos que se buscan en esta empresa, ¿no? Una de ellas sí tiene validadores, contadores, control de flota. Sin embargo, pues es solo una de ellas y no hay pues vaya, un sistema integrado actualmente. Rafael, ¿tú me podrías explicar más o menos cómo es la estructura organizacional de los operadores del transporte público en Yucatán? Sí, Particularmente nosotros, Mérida. y ligado a la pregunta, ¿no? De esta transición jurídica de hombre camión, nosotros lo que hicimos fue agrupar a todos los hombres camión en empresas de tal manera en que se les respetara la participación que tenían en una cuenca. Y voy a poner un ejemplo. Si había eh, 50 concesionarios en una cuenca y cada uno tenía una unidad, pues se forma la empresa y cada uno tiene en participación accionaria 1 entre 50, ¿no? Por así decirlo. Había otras zonas en donde si había 10, pero uno de esos 10 tenía 5 y los otros eran uno, pues ese uno tenía el 50% de la empresa y los otros unos tenía cada uno el 10% de la empresa. Entonces lo que hicimos fue primero dividir por cuencas. Tenemos 11 cuencas en la ciudad que nos dan ciertas ventajas operativas manejarlo así. Y cada una de estas cuencas agregamos a los hombres camión y se pasó a una concesión en la cual tuvieran la participación de acuerdo a su participación de mercado, ¿no? Se les quitó las concesiones anteriores que se tenían y se da una única concesión a la empresa conformada por los antiguos concesionarios. Entonces, hoy tienen 11 concesiones, ¿correcto? Correcto.
Ya, ¿y cuáles son los principales obstáculos que enfrentaron a la hora de conformar estas concesiones? Mira, hay quienes lo que desean es tener al final del día sus 500 pesos en la bolsa, ¿no? Entonces, cuando tú le dices vas a ser parte de una empresa en donde vas a tener el 5% de las acciones y te va a pagar de manera quincenal o de manera mensual emitiendo una factura, ¿no? Porque creo que también de los temas principales del pago por kilómetro y hombre camión es el acceso a la formalidad en el sector, pues no querían. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? Vendiendo su participación. Lo que ellos terminaron diciendo es, ¿sabes qué? A mí no me interesa ese modo, pero mi participación cuesta 50,000, 100,000 pesos. Y en algunas otras ocasiones nosotros teníamos también concesiones pendientes por dar en temas de taxis o vans o combis, como se conoce en otros lados. Entonces lo que hicimos fue también, si te interesa cambiarte de autobús a un taxi, te cambio la concesión, pero quedas fuera de la integración de la nueva empresa, ¿no? Pero yo creo que el principal tema era que muchos de ellos, el hecho de no contar con un ingreso diario, eh, les hacía, sí les generó bastante problema. ¿Y cuánto duran las concesiones? Si es un vehículo eléctrico, son 15 años, a sabiendas que en el año 7, 8 van a tener que cambiar la batería. Y si es un vehículo híbrido o de combustión, el que sea, a 10 años. Perfecto. Carlos, ¿cómo es la situación en el caso de Sonora? ¿Cómo ha sido la Bueno, pues transición hacia de hombre camión a empresa? sí, pues la gran mayoría aquí, excepto Hermosillo y alguna ciudad como Guaymas acá, pues la gran mayoría es hombre camión, ¿no? Y estamos trabajando como nosotros. Logramos ya conformar una empresa en Guaymas, logramos conformar otra en Obregón. ¿Qué estamos haciendo? Los subsidios los estamos dirigiendo a empresas, no a personas, no a hombre camión. Entonces, para que puedan ellos accesar a subsidios, tienen que conformarse. Aquí históricamente el problema es las concesiones otorgadas en Sonora no tenían vigencia, o sea, pasaban de familia en familia heredándose. Y muchas de esas concesiones han generado adeudos grandísimos en el tema de la operación, ¿no? La inactividad o operando, pero con deudas grandes. Aparte de decirles que van a acceder a los subsidios, que los subsidios están inclusive hasta 30% para adquisición de unidades, los enganches. Estamos acompañándolos en la ruta jurídica con algún notario para la constitución de la figura y paralelamente estamos trabajando con Secretaría de Hacienda para poder hacerles esos adeudos históricos que tienen pequeños, porque al final tienen que hacer un trabajo de cesión ellos de su concesión a la empresa y evidentemente ya tener un grado de participación en esa empresa, pues, ¿no? Aquí no los estoy agrupando, vamos a decirlo de manera unilateral de parte mía, estoy dejando, porque también en su historia, en la historia de los concesionarios, pues tienen sus historias de pleitos entre familias, ¿no? Estoy dejando que se agrupen los que coinciden y prácticamente el que se agrupa le doy acompañamiento institucional para la constitución de la empresa, el acompañamiento en la parte financiera para hacerle pequeños sus adeudos y evidentemente en cuanto tienen su nuevo título de concesión, que debo de decirlo también, el nuevo título de concesión en la ley ya es por 10 años aquí, ya no es hereditable, vamos a decirlo como lo tenían, y eso en cuanto se constituyan puedo darles el acompañamiento de subsidio. Eso ha estado generando pues que se constituyan empresas y pues aspiramos a llegar a esos modelos como que tiene Yucatán y que tiene también Jalisco, ¿no? Que de ahí tomamos el modelo. Repito la misma pregunta que le hice a Rafael. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que han enfrentado ustedes a la hora de conformar estas empresas? Mira, el tema de los adeudos era un tema que nos complicaba mucho hasta que fuimos con Secretaría de Hacienda para hacer un programa para poder ir limpiando el tema de las concesiones, porque son adeudos hasta de 300,000 pesos. Ese es un tema que teníamos fuerte, el tema de los adeudos que presentaban las concesiones hombre camión.
históricamente también el sentido de pertenencia y a una forma histórica de operar en familia, engrasándose las manos, esta parte les cuesta y a veces tienen una inseguridad de emigrar y que la concesión que venía a nombre de Juan Pérez pase a nombre de transportadores de autobuses, algo. Esa parte del sentido de pertenencia es lo que a veces nos complica, pero ya que empieza a fluir, ya que empiezan a recibir apoyos, se constituyen, pues al rato se andan riendo solos algunos, ¿no, Rodrigo? Pero hemos tenido esas complicaciones. Creo que el sentido de pertenencia, el tema financiero, para poder agruparse, pues, ¿no? Perfecto. Alfredo, ¿cómo ha sido la situación en Irapuato? Bueno, aquí tenemos, bueno, la empresa más grande es una cooperativa, tiene la mitad de la flota, tiene 275 unidades. Bueno, las concesiones están vencidas desde que se municipalizó, desde el 2003, y bueno, actualmente estamos armando el proceso para el otorgamiento de concesiones. Aquí con los convenios que se firmaron para la modernización, para la creación del City, pues bueno, se pidió la conformación de una empresa para que todos quedaran agrupados. Eh, Me adelanto a la otra pregunta, ¿cuál ha sido la complicación? La rivalidad tan grande entre empresas. Aquí es una rivalidad enorme que tienen cada una de las empresas, entonces optamos por poder armar dos empresas y bueno, hoy ya están reagrupados todos estos hombres camión y algunas otras empresas que ya estaban conformadas, que trabajaban como empresas, están conformadas en dos. Continúo contigo, Alfredo, porque hay un tema fundamental que sale, de hecho, en las preguntas acá, que es como el sistema de control de la operación. Es decir, una cosa es conformar las empresas, pero la otra es cómo aseguramos que la programación de la operación, el control de la flota, sea realmente guiado por el interés público. Cómo la autoridad efectivamente garantiza que lo que dicen las concesiones realmente se cumpla en la calle, por los contratos. ¿Cómo ha sido el caso, la experiencia de Alfredo, que de hecho lo conocí, perdón, de Irapuato, que lo pudimos conocer de hecho en los últimos encuentros de la mano? Bueno, de entrada, bueno, antes de la modernización, pues bueno, los planes si es que le podían llamar planes de operación, pues eran creados por la misma necesidad de ellos, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner los sábados y los domingos, podía trabajar quien quisiera y quien no. A partir de la modernización, los planes de operación parten de la dirección de movilidad. Si hay una colaboración con ellos, si hacemos ciertos ajustes, pero bueno, el plan de operación ya sale por parte de la dirección de movilidad y bueno, el cumplimiento, ellos tienen que hacer este cumplimiento de acuerdo al plan de operación que nosotros los otorgamos y es lo que el monitoreo es lo que vigila y nosotros hacemos el cumplimiento. A diferencia de de algunas ciudades, nosotros tenemos acceso al 100% en el tema del monitoreo, pues porque, bueno, hay una inversión del municipio o del estado en los temas, en el tema de la modernización, tanto del software como de todos los aparatos. Entonces, desde que se firman los convenios, ahí queda la participación de nosotros y el acceso a toda esta información. ¿Ustedes tienen implementado un sistema de incentivos, de premios, digamos, de las zanahorias o garrotes, ya sea para el cumplimiento o incumplimiento de la programación de la operación? Así es. ¿Cómo serían, digamos, esos castigos, por ejemplo, o premios por cumplimiento de operación? Bueno, lo hemos llevado a paso. Quienes han enfrentado estos procesos, pues saben lo complicado que es el hombre camión por ejemplo, ahora que entramos que acabamos de entrar con la tarifa diferenciada, bueno, hubo un aumento de tarifa y ahí mismo entró la tarifa diferenciada. Ellos querían entrar en el tema de la tarifa diferenciada, pues porque iba a ser la diferencia de 1 peso. No contemplaban los beneficios que iban a tener. Yo les decía que tenían más beneficios con todo lo que conllevaba esta digitalización, este monitoreo, esta diferencia de tarifa, era más allá del peso que iban a ganar.
Entonces, hoy se dan cuenta que obtienen más remuneración económica con toda esa pérdida o toda esa fuga de dinero que tenían por parte de los choferes. Había rutas que tenían hasta el 54% de tarifas diferenciadas, lo que hoy tienen entre el 14, el 17, algunas el 13. Pero bueno, nosotros también tenemos contemplado el pago por kilómetro, en el cual, bueno, lo tenemos por etapas. Hoy no lo llevamos a cabo, hoy empezamos con el monitoreo. Primero, que nos aceptaran el plan de operación. Nos aceptaron el plan de operación, empezamos con el monitoreo. Primero, que estuvieran completas las flotas en cada una de las rutas de acuerdo al plan. Ahorita ya que no nos pierdan los servicios. Actualmente empezamos a medir también ya el recorrido total del derrotero o de la ruta. Y pues bueno, ahorita lo que nos continúa es empezar a ver los ascensos y los descensos que tiene cada una de las unidades para poder equilibrar un poco más las flotas. Y pues bueno, posteriormente entraríamos al pago por kilómetro. Actualmente, pues bueno, no hay quien infringe o quien incumpla, que nos pierda un servicio, que se nos salen de ruta, que no cumple las unidades, pues bueno, es multa. Los beneficios que hemos dado, bueno, hemos dado subsidios ahora con el tema de las tarjetas. Sacamos una tarjeta rosa en el cual traían recargas de 100 pesos. Actualmente estamos por sacar otro subsidio que va a ser para las mujeres, y va a ser un subsidio de 1,000 pesos por tarjeta. Aquí tenemos un fenómeno. El 74% de las mujeres, porque hicimos una encuesta de elección de movilidad, después contratamos una empresa especializada y pues bueno, nos dio el mismo número. El 74% de las mujeres de los usuarios del transporte son mujeres. Y hicimos una encuesta en ese rango económico, hicimos una encuesta para la gente de bicicleta, y es al revés, el 80% son hombres, los demás son mujeres. Entonces, en ese rango económico quiere decir que las mujeres se mueven en transporte público y los hombres se mueven en bicicleta. ¿Y cómo se entregan estas tarjetas? Digamos, ¿uno tiene que aplicar o es universal? Es universal, tenemos dos módulos de expedición, los cuales llega la persona, registramos y se entrega la tarjeta con el subsidio. Ya, y es como un monedero, básicamente que tiene una cantidad limitada de recursos, ¿correcto? Así es. Perfecto, muchas En el gracias. cual, bueno, también en el tema de recargas, pues ya no tenemos problema porque actualmente lo tenemos con tiendas OXXO. Perfecto. Después vamos a entrar al punto del tema de la recarga, digamos, porque es un tema bien interesante que han planteado en varias ponencias. Carlos, ¿cómo lo enfrentan el tema del control de la operación en el caso de Sonora? En el caso de Sonora, acá pues igual nosotros a través del instituto hacemos los planes operativos de servicio. Acá solamente en la capital tenemos un monitoreo constante. Después de la pandemia, el tema de las tecnologías en las otras ciudades grandes cayó mucho. Entonces, empezamos en esta conformación de rutas empresas, nos dan acceso al tema de una figura espejo para poder estar monitoreando dónde están las unidades, cuántas salen. Es decir, tenemos un acceso de esa naturaleza, no total en todo el estado. Tenemos que hacerlo en aquellos municipios donde todavía estamos buscando implementar el tema de la tecnología. Se está haciendo todavía de manera manual, saliendo los inspectores a campo a ver el cumplimiento de los programas operativos de manera aleatoria, ¿no? Estamos aquí trabajando en algo en Hermosillo y que va a surgir para todos los diferentes municipios, que es el cambio de la tecnología. Aquí hay una tecnología poco eficiente, ya esperamos nosotros a partir de enero con el cambio gradual de ir cerrando el sistema, porque la tecnología aquí te arroja pocos datos y también no teníamos el control como estado ni del mapping ni de nada, pues, ¿no? Entonces, hoy estamos trabajando ya en eso. Creemos que unificando una tarjeta, como ya lo tienen avanzado otros estados, y cerrando los sistemas de recaudo, pues vamos a eficientar más el tema de la operación, el recaudo y toda esta parte, pues, ¿no? Entonces, ahorita sí tenemos un monitoreo acá, Rodrigo. Podemos verificar dónde están las unidades de solamente de las
empresas que se están constituyendo pero todavía tenemos mucho tema de hombre camión por acá. Perfecto. Rafael, ¿cómo ha sido la experiencia para el control de la flota, digamos, de la programación de la flota en el caso de Yucatán? Mira, primero yo la dividiría en como que en tres etapas que creo que todos los estados tenemos que pasar, ¿no? La primera que fue muy importante es la generación de información y digo, parece choteado, ¿no? Pero para la toma de decisiones, por ejemplo, simplemente saber cuántas unidades necesitamos, cuántas están circulando, cuánta gente se sube, cuáles son las rutas de mayor aforo, o sea, cosas tan sencillas que un secretario tendría las que tener la obligación de conocerlo. Simplemente decir, día de hoy en mi ciudad se movieron 500,000 personas en 800 autobuses, ¿no? Y la ruta de más aforo. Entonces, digamos que la primera parte fue un tema de digitalizar la generación de información, ¿no? La segunda parte fue, ya que teníamos toda esa información, cómo la trasladamos a una programación eficiente, porque cuando migras a un pago por kilómetro es un arma de dos filos, ¿no? El pago por kilómetro mal llevado puede llevarte a la ruina financiera como Estado. Entonces, ¿cómo trasladas esa información en una programación eficiente para decir, como ahorita creo que lo decía Alfredo, ¿no? A ver, tú vas a salir a esta hora con este número de unidades y esta es tu programación durante el día, ya no la decide el concesionario. Y una tercera etapa en cuanto a la gestión de flota, creo yo que ya que generas la información, ya que pones una programación, está la mejora continua. ¿Qué de esta información puedes tener en un tablero o en un semáforo en donde ya te puede indicar un tablero de tipo VI en donde tú puedas decir, a ver, si me estás en estos límites, cuidado con esto. Es decir, si yo tengo 20 rutas prioritarias y estas rutas, la oferta del día de hoy fue un 10% menor a la habitual, entonces mándame una señal roja para yo poder adaptar. Si yo tengo este número de unidades que están rebasando los límites de velocidad, mándame una señal. Si yo tengo que este operador lleva más de 14 horas manejando, mándame esta señal. Entonces, digamos que son las tres etapas que yo veo en el sistema de gestión de flota: la generación de información, la adecuación a la programación y el tema de la mejora continua, ¿no? Y en ese tiempo, sí creo que es muy importante que independientemente de la tecnología que se utilice, considerar que el dueño de la información siempre tiene que ser el Estado, ¿no? Ese es uno de los principales temas, siempre tiene que ser el Estado, porque después, y algo también que desde mi punto de vista sugeriría yo, es siempre separar tanto el recaudo como la gestión de flota, ¿no? Generalmente por alguna razón en los estados siempre vemos a los dos en la misma bolsa. Sin embargo, sí es muy importante que todo lo que es el sistema de recaudo esté en una bolsa y todo lo que es la gestión de flota en otra, ¿no? Es así como yo veo el tema de la gestión de flota. Tú mencionaste tres componentes esenciales, Rafael. Yo creo que quizás me atrevería a nombrar un cuarto, que es un esquema de sanciones o premios incentivos. En Yucatán, ¿tienen algo eh, estipulado para eso? ¿Qué pasa cuando un operador no cumple con lo establecido en los contratos? Totalmente, sí, y lo agrego yo casi siempre en el punto 3. Te pongo un ejemplo, Rodrigo. Si estás más del 10% de tu tiempo fuera de la programación, entonces se te penaliza con el 2% en cuanto a tu pago por kilómetro. ¿Qué quiere decir? Si tú tenías que salir 5, 5 y cuarta, 5 y media de la mañana y así, y por alguna razón no saliste a la hora que tenías que salir, tienes una penalización. Nosotros pagamos también dentro del modelo financiero el costo al operador, ¿no? ¿Cuánto trabaja un operador? Nosotros pagamos 8 horas por operador. Si el sistema de gestión de flota nos dice que son más de 8 horas, pues tampoco se paga por completo, ¿no? Entonces, todo el tema de penalizaciones ya lo hemos estado integrando, ¿no? Hemos hecho adecuaciones en desarrollo de manera interna, por así decirlo, poderle ir descontando estos temas a los operadores, ¿no? Si no salen a tiempo, si no salen a las horas que tienen que salir, si los operadores manejan más tiempo del que deberían de manejar, si se salen de la ruta o si tienen, por ejemplo, un porcentaje de evasión. Nosotros, por ejemplo, toleramos el 3% de evasión. Más del 3% de evasión ya no lo pagamos y ya es responsabilidad del operador. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Bueno, acá tengo una agradable noticia. Se nos incorpora también al panel nuestra querida amiga Claudina de Gibbs, secretaria de Movilidad de Oaxaca.
Muy buenos días, Claudina. Gusto de verte una vez más y muchas gracias siempre por contar con tu colaboración. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una disculpa por la tardanza en conectarme, pero ya ando por aquí. Voy a ser maleducado, te tiro desde ya una pregunta de sopetón. Relacionado con lo que estábamos conversando, con sistemas de control de flota, se hablaba particularmente de la necesidad también de tener un mecanismo centralizado de recaudo como algo fundamental para la integración de la operación. Me gustaría que nos pudieras contar cuáles son los avances o cómo están enfrentando ustedes como Oaxaca, que está bastante complicado, el tema de la centralización del recaudo. Mira, pues justamente nosotros estamos recién iniciando con esa transición a través del sistema Citibus. Oaxaca todavía no tiene integrado, al menos la zona metropolitana, que es en donde estamos ya iniciando estos trabajos. Todavía cuando recién nosotros llegamos al gobierno no existía la integración del sistema. Justamente es parte del trabajo que hemos venido haciendo a raíz de que llega esta administración. Y dentro de toda este proceso que hemos vivido, pues también ahorita que escucho a Rafa Otárcega hablar, tenemos también pues ahora ya un aprendizaje que nos han compartido otras ciudades que ya han iniciado esa transición desde hace algunos años. Y parte de este aprendizaje pues también tiene que ver con esto que comentas, ¿no? Como la importancia de la centralización del recaudo que permite transitar, o sea, entre otros factores, transitar a la integración del sistema. En este momento, en el caso del sistema de transporte colectivo metropolitano Citibus Oaxaca, estamos ya a punto de incorporar a las empresas, que son 4, las que operan aquí el transporte público en la zona metropolitana. Sin embargo, nosotros como gobierno del estado, a través del Citibus también ya venimos operando rutas desde hace aproximadamente más de un año. En este momento tenemos 4 rutas operando, en donde pues también de alguna manera nos ha permitido tener esta curva de aprendizaje en cómo debemos transitar o cómo es la dinámica de un recaudo centralizado de estas primeras 4 rutas que nosotros ya hemos estado operando para pasar ya a la integración también con las empresas que operan el transporte público. En ese sentido, creo que ya algunos de los comentarios que se hicieron son muy importantes y que tienen que ver con la tecnología que permite el recaudo centralizado. Nosotros estamos ya o iniciamos con esta dinámica desde la operación de las 4 rutas a través de pues una tarjeta de prepago, también la opción del pago en alcancía en las distintas rutas que opera el Citibus. Y bueno, estamos haciendo una transición ahora a un nuevo integrador de tecnologías en donde además sí fragmentamos, ahorita que se comentaba sobre el tema, fragmentamos por un lado la telemetría, por otro lado el recaudo, por otro lado la videovigilancia, entonces distintos componentes. Y bueno, a partir de esperamos pues a mediados de diciembre o principios de enero estaremos ya trabajando con un nuevo integrador de tecnologías en donde por supuesto lo que estamos buscando es mejorar incluso el sistema que ya traemos de recaudo anterior con el nuevo que estaremos incorporando y que además va a permitir crecer el tamaño de la flota que se va a integrar a este recaudo a partir del primer semestre del 2025. Entonces, bueno, en ese sentido, compartirles cuál es la experiencia que nosotros tenemos a partir de la operación como estado de rutas, pero también ya incorporando algunas cuestiones que hemos aprendido, tanto, por ejemplo, del sistema Vaivén como de Metrobús en Ciudad de México, y que nos ha también a nosotros permitido, además también comentar ahora que tenemos esta asesoría por parte de WRI en el tema, pues tener para cuando ya entremos en la operación con las 4 empresas un sistema de recaudo bastante fortalecido y que nos permita pues una operación más eficiente del sistema ya integrado. Claudina, ¿cuáles tú ves que son las principales dificultades como para implementar un sistema centralizado de recaudo? Desde la experiencia que nosotros tenemos acá, las dificultades, por un lado, han sido, primero, entender cuál es el tamaño y las necesidades en el caso de nuestro sistema,
que si bien hay otros sistemas que ya están operando, no necesariamente las necesidades son las mismas. Entonces, primero tener esa claridad creo que ha sido uno de los retos internos aquí, tanto para la Secretaría de Movilidad como para el Citibus, tener la claridad de qué tamaño es nuestro sistema, de qué tamaño es nuestra flota, cómo va a ir creciendo además progresivamente en distintas etapas que tenemos ya programadas para los siguientes 3 años al menos. Y entonces definir esa parte en cuanto a la operación aquí en la zona metropolitana de Oaxaca, pero también la planeación que tenemos de rutas que estarán operando en otros municipios de Oaxaca, que esto ya se platicó con anterioridad, me parece que él se presentó, la complejidad territorial y administrativa que significa un estado como Oaxaca, en donde tenemos todavía, pues por lo menos 3, 4 municipios fuertes donde todavía opera transporte público colectivo y que nos interesa que persista, que permanezca y que crezca. Entonces también entender cómo tenemos aquí en la zona metropolitana una primera etapa con un tamaño de flota, con un crecimiento de ciertas rutas, pero también cómo a la par vamos a ir implementando en otros municipios grandes o fuertes de nuestro estado, y que es prioritario también que logremos entender cómo esto se va a integrar en el recaudo, no nada más en la zona metropolitana en el caso de las 4 empresas que operan, sino también en otros 2 municipios por lo menos importantes, grandes, donde también estaremos ya transitando un sistema integrado. En el caso en particular, aquí lo mencionaría, por ejemplo, uno que es pues prioritario para nosotros, es el caso del corredor interoceánico en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde el puerto de Salina Cruz, que ahora tiene el rompeolas más grande del continente, pues tendremos que ya también pasar a la integración del sistema. Y en el caso de municipios en la costa que también están teniendo un crecimiento muy grande por el tema turístico, requieren ya de sistemas integrados. Entonces, creo que en el caso de nosotros el reto ha sido ir construyendo esa planeación, no nada más para el primer sistema que estamos integrando en la zona metropolitana, sino también para los sistemas que vienen dentro del territorio estatal. Acá, relacionado con esto, me gustaría preguntarle a Rafa también la misma pregunta. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para implementar el sistema centralizado de recaudo? Y acá quiero también rescatar una pregunta que hace en el chat de Daniela Bárcenas, que en el caso particular, y esto va la pregunta tanto para Rafa como para Carlos, ¿cuáles son los indicadores de desempeño que ustedes utilizan para determinar el pago por kilómetro al concesionario? Si quieres, te comento yo. En el tema de los indicadores de desempeño, digo que me vengan a la mente, está el principal, que es apego a la programación. Digamos que ahí lo que se incluye son tiempos, unidades y, tiempos y unidades, nada más. Luego está el apego a la ruta, ¿no? Porque todavía hay algunos vicios ahí en donde algunos operadores cortan rutas, etcétera. Luego se tienen algunos indicadores de calidad en el sistema, como pueden ser límites de velocidad. Tratamos de establecer un límite de velocidad de acuerdo a las vialidades que se tienen precargados, ¿no? Se tiene también siniestralidad, se tiene también un índice de siniestralidad, se tiene apego al cumplimiento en cuanto a las horas trabajadas por parte de los operadores, se tiene kilómetros fuera de ruta, ¿no? Evidentemente nosotros damos un porcentaje de 5% de kilómetros fuera de ruta, todo lo que sea adicional a eso, pues ya lo paga el operador. Y a partir de ahí se tiene un vínculo con la parte de calidad y la atención ciudadana, es decir, si presentan algún número de quejas, dependiendo del número de quejas, es que se va a una matriz, y esa matriz lo que te dice es el porcentaje o la multa, por así decirlo, que es vía pago por kilómetro a los concesionarios. Es decir, tenemos quejas graves, no graves, y otras que pueden ser motivo de suspensión de la concesión, en donde si tienes ciertas quejas graves, pues es un porcentaje del 3% sobre pago por kilómetro. Si son quejas no graves, va desde el 0.5 de pago por kilómetro. Entonces, así es como se dividen como los indicadores y cómo los vinculamos con
con el concesionario. Algo importante para que el modelo financiero funcione, Rodrigo, y esto fue muy importante con la banca comercial, es las penalizaciones no pueden pasar en el mismo mes más del 10%, ¿no? Porque si no, ya se empieza a poner en riesgo el cumplimiento, ¿no? Tanto con los créditos como con la utilidad. Es decir, si llego a tener un operador que tiene un 14% y al mes siguiente tiene un 2%, entonces un mes se le quita el 10% y al otro mes se le quita el 6%. Perfecto. Una cosa importante que tú mencionas es cómo, digamos, cómo se determina acá la tarifa técnica. Porque finalmente cuando tú estableces un pago por kilómetro, finalmente hay que establecer una tarifa técnica. ¿Eso quién lo determina? Porque más siempre los concesionarios, digamos, los operadores se van a quejar por la tarifa técnica, van a querer siempre tener una mayor. ¿Cómo se determina eso? Nosotros la determina el área de finanzas de nosotros y lo que nosotros previo y hicimos una mesa que duró como 8 meses con todos los concesionarios en cuanto a los elementos que tiene que traer esa tarifa técnica, ¿no? Por un lado está toda la parte de costo operativo, incluso tenemos temas ahí, qué costos, la discusión era hasta qué costos incluían o qué costos no, costos financieros y todavía estaba la parte incluso de la utilidad que pusimos promedio al concesionario. Evidentemente luego está la otra parte del análisis de la tarifa técnica, que es cuánto en realidad te está costando el sistema de transporte y de eso cuánto vas a subsidiar. Ese tema de la tarifa técnica, pues ya no entran los concesionarios a discutir esa parte, porque pues al final ellos reciben un pago por kilómetro, ¿no? Entonces, ahí digamos que eso ya es más responsabilidad de la agencia, ¿no? Para nosotros saber cuánto voy a subsidiar de esa tarifa técnica, pero sí el pago por kilómetro, hicimos una mesa como de 8 meses para poner qué elementos. Ahora, lo principal siempre va a ser el tema operativo del combustible, ¿no? Sobre todo siempre lo van a estar quejando, el tema del combustible, los salarios por el operador, pero algo muy importante para nosotros fue el tema de rendimiento. Nosotros pusimos un rendimiento promedio de 2.5 por unidad. Si hay un operador que compró alguna marca y esa marca dio menos del 2.5%, pues es problema de ellos, ya no de nosotros. El riesgo que uno adquiere cuando uno como autoridad pone la unidad y dice, yo quiero que sean este tipo de unidades, es que asumes el riesgo del rendimiento de esas unidades y al final si no da el rendimiento que se necesita, pues va a haber una presión importante hacia la autoridad. Eh, Carlos, ¿cómo determinan ustedes digamos, los indicadores de desempeño y también digamos, el pago por kilómetro? Nosotros acá tenemos una serie de indicadores desde lo que va de el número de unidades en servicio que sale en el cumplimiento del programa operativo, pues, ¿no? Hacemos nosotros 3 cortes, en la mañana en la salida, a mediodía y en la noche, para saber su nivel de cumplimiento, ¿no? Por el tema de que no salgan las unidades. También les involucramos el tema de las frecuencias, es decir, la calidad en el kilómetro recorrido, porque muchas veces es algo que batallamos mucho con las empresas acá con el tema del pago por kilómetro, porque muchas veces las unidades van juntas o muchas veces las unidades van así de distancia. Entonces, hicimos un sistema donde medimos en las puntas justamente el tema de las frecuencias de paso para poder nosotros también involucrar ese indicador, ¿no? Tenemos un sistema de quejas también. También otro indicador para nosotros que sancionamos es el que no esté funcionando la tecnología en tiempo, es decir, si alguna cuentacoco o alguna barra se apaga y no lo resuelven en 3 días, pues también aplicamos una multa, porque al final de cuentas, pues son elementos indispensables de nosotros para poder hacerlos ese pago por kilómetro, sobre todo saber cuánta gente subió para tener el recaudo, pues de cuánto se recauda por bus, ¿no? Son algunos de los indicadores. En cuanto al tema de la tarifa, acá nosotros consultamos en su momento hace 2 años, con KPMG nos hizo un estudio y nos recomendó una tarifa que estuvimos consensando en este año con los concesionarios en el pago por kilómetro, y son 3 variables las que se ven, que recuerde, una es el aumento de salario, el precio del diésel y la inflación. Esos 3 elementos
se conjugan ahí en una fórmula para determinar el pago por kilómetro. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Acá ya tenemos que ir cerrando. Hay una pregunta que salió al final, pero que plantea el amigo René Bastida, a quien aprovecho de saludar, y lo voy a leer textual: teniendo distintas entidades, ¿qué tan viable ven que a nivel federal se empiecen a homogeneizar normativas y alineamientos en materia de movilidad y seguridad vial? Y me gustaría complementarlo. Ustedes, dentro de los esquemas institucionales que ven, ¿cómo ven la relación o qué esperarían del gobierno federal, sobre todo aprovechando que la administración está recién comenzando? ¿Qué esperaríamos a nivel institucional como participación de la federación para mejorar las políticas de transporte público? Y acá parto con Alfredo. Bueno, yo creo que es en lo que yo les mencionaba, ¿no? Sobre todo en el tema de subsidios, pues sobre todo en los temas de tarifa, pues el poder económico del municipio, pues no es igual que el de un estado y pues mucho menos que en el tema en el tema de gobierno federal, ¿no? Yo creo que ese sería un aspecto muy importante para nosotros. Y pues bueno, sí que hubiera, pues como que pudiera empezar a ver como una homologación. Hoy vimos diferentes aspectos de los que teníamos y yo, por ejemplo, para mí, creo que vuelvo al tema financiero, es muy importante. Como pueden saber, si no hay un tema financiero, difícilmente un sistema de transporte va a poder ser eficiente. Y por eso en el tema de Yucatán me parece muy bien, me pareció muy bien su tema financiero, el acceso a los créditos por los lapsos de los tiempos. Aquí en el tema del municipio pues queda muy reducido a los 3, en el de gobierno a los 6. Y pues bueno, todos sabemos que la vida útil de un camión es de 10 años, por eso ese tema se me hace muy importante, pero que pudiera empezar a ver un tipo de homologación, pues para que pues pueda funcionar mejor un sistema de transporte. Claudina, repito digamos, la misma pregunta. ¿Tú cómo ves la participación de la federación para mejorar la gestión de los sistemas de transporte públicos? Bueno, yo creo que iría en el mismo sentido que acaba de comentar Alfredo. O sea, el tema del financiamiento me parece que es muy importante que desde la federación se apuntale con recursos la transición en el transporte público colectivo. Es difícil que una entidad federativa pueda hacer ese nivel de inversión de manera unilateral para poder transicionar y sobre todo también consolidar los sistemas integrados de transporte. Entonces, creo que el trabajo que se ha venido ya haciendo también desde Banobras debería fortalecerse. Y también creo que hay un tema que tú planteas que me parece interesante en el tema de quizás si es momento, si es conveniente la homologación. Creo que en algunos temas sí debería haber directrices muy claras desde la federación en cuanto a facilitar o que facilitara ciertos procesos de transición, tanto en el caso, por ejemplo, de la conformación de empresas, porque bien sabemos que todavía tenemos muchas ciudades, centros de población en donde la operación del transporte se da desde el modelo hombre-camión, y hacer esa transición no es sencilla. O sea, creo que también es importante la asistencia técnica en ese sentido, pero también en la cuestión de el financiamiento, creo que un tema, y quizá el más fuerte de inversión, pues será la renovación de flota, especialmente cuando estamos pensando ya en la transición hacia sistemas que consideren la electromovilidad, y que en muchas ciudades del país todavía es un tema incipiente, en donde no nada más se trata de la adquisición de unidades que sean 100% eléctricas, sino también todo un esquema
de infraestructura y de suministro de energía que permite la operación de esa flota. Entonces creo que también debería apuntalarse desde la federación el tema. Perfecto, muchas gracias, Claudina. Carlos, ¿tú cómo ves la participación de la federación en el proceso de mejora del transporte público? Yo veo una participación activa en la parte de lo que es orden jurídico, vamos a decir gobernanza, como comentaban ahorita en la primera presentación, Ariel. Es decir, veo una ley general de movilidad que nos distribuye competencias, que hace la movilidad en ese derecho humano o derecho constitucional a la movilidad. En materia lo hace concurrente con esta ley entre federaciones, estados y municipios. Veo avances pues en la estrategia en ENAMOP, en la parte de la planeación, en un sistema nacional instalado de seguimiento, pero paralelo a esta parte que requeriríamos también de la federación, pues coincido con mis compañeros, creo que es importante el tema del financiamiento, programas específicos que nos puedan ayudar a la modernización del transporte o a transitar a las energías limpias con la electromovilidad. Veo también ahí áreas de mejora en la parte de una mejora regulatoria, reducir requisitos o tiempos de espera para acceder a los recursos de Banobras, Fonadín. Es complejo, es tardado. Entonces ahí creo que son áreas de oportunidad. Eso esperaríamos de la federación, ahí mejorar esa parte. Perfecto. Y finalmente, Rafa, ¿tú cómo lo ves? Pues yo empezaría desde lo más básico, Rodrigo, que yo lo que esperaría de la federación, pues es una contraparte, ¿no? Porque, por ejemplo, en varios años era Sedatu, pero después era a través de la estrategia, pero no había una puerta. SICT tenía una dirección de transporte, ¿no? Entonces, si tú me dices cuál es la contraparte de una política de transporte público a nivel federal, ¿qué oficina tengo que tocar? No tengo ni idea, ¿no? Y mira que ya llevo algunos años. Creo que viene un tema importante en cuanto a los temas normativos. Yo no estoy seguro de que haya una política nacional, o sea, que se pueda repetir, un poco llegando a tu pregunta, en los distintos estados o que de manera institucional se diga cuál deba de ser el camino. Yo creo que ese no. Sin embargo, sí hay mucha normativa que no existe que deberían de seguir. Por ejemplo, oye, si quieres tener una ruta eléctrica, pues el camino más fácil para todos tendría que ser este, ¿no? En donde ahí hay una normativa que se pudiera seguir. Oye, si quieres en adquisición de flota, este puede ser el camino a seguir y creo que no hay una normatividad en la materia que nos permita a nosotros tener herramientas y ese sería como el tercer punto. El primero es una contraparte, el segundo es normativa secundaria que ya la tiene Carlos y el tercer punto es, mira, yo creo que todos siempre vamos a querer recursos, pero si no me van a dar recursos, denme las herramientas para que pueda yo obtener esos recursos. ¿Cuáles pueden ser esas herramientas para yo obtener esos recursos? Desde derechos que yo pueda cobrar al vehículo para trasladarlo al transporte público, ¿no? En donde podamos tener, digo, es un tema muy controversial, siempre va a ser la tenencia, ¿no? Pero si se establece que la tenencia va a ser cobrada en todos los estados y va a pasar en la recaudación del vehículo al transporte público, pues creo que ya nos quita de problemas a todas las entidades federativas. Ese tema es un subsidio que es progresivo, es un tema que es verde, nada más que es un tema que nadie se anima a darlo porque pues, nadie quiere ser el único estado que cobre la tenencia, ¿no? Entonces, tal vez esas herramientas que te puede dar la federación podrían ser muy importantes para que nosotros también podamos tener cierta recaudación, ¿no? Entonces, sí una contraparte, sí mucha normativa que nos dé la guía y sí también que nos permita tener herramientas para nosotros poder recaudar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya nos está pillando el tiempo, entonces no me queda nada más que agradecer a los distintos ponentes, a Claudina, Esmeralda, Rafa, Carlos y Alfredo, por las interesantes perspectivas que aportaron. Tal como señaló Jimena en un principio, estos diálogos y estos seminarios son una manera de aportar un debate que es tremendamente necesario en las ciudades mexicanas de hoy. Como podemos ver, hay muchas maneras de enfocarlo. No hay solamente una respuesta, pero sí hay cosas que se repiten.
como la necesidad de tener autoridades fuertes, como la necesidad de profesionalizar a nuestros operadores, como la necesidad de tener sistemas de control de la operación y tender hacia la integración física, operacional y de modo de recaudo de los sistemas de transporte colectivo, y que estos sistemas de control y recaudo estén bajo el control de la autoridad. Esto es fundamental, creo que en todos los modelos, y eso, estamos o tenemos que ir avanzando. Como señalaba Jimena en un principio, estos diálogos son posibles en gran medida gracias a la cooperación de GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana. Por lo tanto, también me gustaría primero que nada agradecer, digamos, que siempre hemos podido contar con ellos, y darle la palabra a Nimi Girón, para que nos dé unas palabras de cierre en este seminario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo. Y sí, definitivamente estamos de acuerdo en que necesitamos estos espacios de intercambio. Para nosotros, desde GIZ y el proyecto de Transit, estamos enfocados en promover estos espacios, en seguir colaborando con las contrapartes en diferentes niveles. Y un aliado muy importante son ustedes como WRI, definitivamente. Así es que muchas gracias, y ha sido una conversación muy interesante, muy enriquecedora, y esperamos seguir fomentando estos espacios en el marco de las comunidades de práctica, también con la participación de diferentes actores, gracias al espacio de la MAM. Así que muchas gracias por eso. Un saludo. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí, para ir cerrando, le voy a dar la palabra a Ricardo Serrano, que es el presidente, bueno, directamente de Aguascalientes, y presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que gentilmente también se nos acaba de sumar al seminario, para que dé unas palabras de cierre de este seminario que, insisto, creo que nos aporta una visión muy valiosa de distintas perspectivas para abordar el tema del fortalecimiento de las autoridades de movilidad en el proceso de mejora de la gestión de transporte público. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, estimado Rodrigo, gracias, Jimena, y bueno, pues gracias también tanto a Rafa como a Claudina, a Carlos Sosa de Sonora y a Alfredo de Irapuato. La verdad es que estuvo muy interesante aquí en el grupo que tenemos de directores con nosotros en Aguascalientes. Surgieron muchas dudas y muchos comentarios respecto a los diferentes modelos, y espero que así haya sido en todas las personas que participaron. Me parece que este tipo de ejercicios de contraste nos permite ir viendo lo que siempre hemos dicho en la MAM, que es ir adecuando lo que hay en el estado del arte, en el estado de la literatura y en el estado de las cosas a lo que mejor se adecue a nuestra realidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Y creo que esto es un gran ejercicio que debemos de seguir fomentando. Agradecerle también a GIZ, a WRI, por todo este trabajo, y que esto sirva, como lo hemos venido haciendo en la MAM, para tener más conocimiento que permita tomar mejores decisiones. Aquí cada quien fue mostrando elementos de valor que seguramente le pueden servir, y que esperamos que los busquen en lo particular para que vayan ahondando en aquellas dudas y en aquellos modelos que ustedes consideren mejores. Bueno, en base a esto, pues tomar decisiones para mejorar el transporte. Y bueno, nada más me queda recordarles que tenemos varios elementos hacia adelante. Está esta visita de trabajo a Colombia del 8 al 13 de diciembre, para que quien no ha tomado la decisión haga el esfuerzo. Me parece que tenemos una agenda muy enriquecedora en materia, y como bien lo comentaba por ahí Rafa, en materia de institucionalización, de financiamiento, de operación, de revisión del marco jurídico del estado de las cosas. Y esto me parece que va a servir mucho para seguir fortaleciendo nuestros modelos. Aquí Jimena tiene la liga, la ha estado poniendo en nuestro grupo, y pues agradecerles por todo el esfuerzo para realizar este ejercicio. Esperen más. La idea es que sigamos teniendo estos espacios para que podamos seguir creciendo como asociación y creciendo como entidades para mejorar el transporte en beneficio de la mayoría que usa el transporte público. Pues muchas gracias a todos, Rodrigo y Jimena. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, Rafael, Alfredo, Claudina, Esmeralda.
Carlos, por acompañarnos, por compartir todo su conocimiento, por ser tan generosos con compartir sus experiencias con otras personas para que les sean de utilidad. Muchas gracias, Naomi, y un agradecimiento extensivo a todo el equipo de GIZ que hacen posible el proyecto Transit y derivado de eso la comunidad de Práctica MAM, que pues nos ayuda a construir, a compartir y a apoyarnos, ¿no? Entre las organizaciones y entre los estados y entre los municipios que estamos comprometidos con la movilidad. Entonces, como bien decía Ricardo, pues esto va a continuar tanto en las comunidades de práctica presenciales como las virtuales. A todas las personas que nos acompañan, pues seguiremos teniendo este tipo de foros que esperamos que les sean a todas y a todos muy interesantes y muy útiles. Esta versión también, este webinar lo estaremos subiendo próximamente a la página de WRI México. Entonces también si alguien que conocen no se pudo sumar, si consideran que alguien podría beneficiarse de esta conversación, ahí lo vamos a tener disponible para que cualquiera lo pueda consultar, así como tenemos disponible la comunidad de práctica virtual anterior que fue sobre el desarrollo de GTFS y la digitalización del transporte público, también fue muy interesante. Y pues ya, no me queda más que agradecerles a todas y a todos. También a Ariel Gobea por su primera presentación de introducción, que también fue muy, muy valiosa, y a Rodrigo por su excelente moderación. Pues nos estaremos viendo y muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día.